listos para arrancar. Para todos aquellos que nos están dejando comentarios en Spotify o nos están dejando comentarios en los antiguos episodios le voy a mover aquí un poquito el volumen. Que nos están dejando comentarios en los episodios de YouTube, les agradezco mucho, sus opiniones son muy bien valoradas, las escucho, las leo y me ayudan a crecer. El episodio de hoy es un episodio muy especial. Es de hecho un gran dolor de cabeza para todos aquellos que trabajan con piscinas de fibra de vidrio, que trabajan o que tienen, o que instalan a lo mejor piscinas de fibra de vidrio también, que de alguna manera se ven involucrados. Y es en torno a ese fenómeno de desgaste, de deterioro, al cual nosotros le referimos como chalking. Chalking en inglés, bautizado así inicialmente por el pionero que empezó a estudiar este tema, el señor Eric Knight, mentor mío, anfitrión del podcast en inglés de nuestro programa Brew Your Pool. Y tal vez sabe a lo que me refiero. Es esa capa opaca y áspera que a veces aparece de la nada con el pasar de los años, que arruina completamente el color, el tinte y la textura suave que tiene el acabado de fibra de vidrio, ¿no? Las piscinas de fibra de vidrio. Hoy vamos a destapar ese misterio, pero ojo que de hecho lo que les voy a contar es una teoría en desarrollo. Nace de las investigaciones de pesos pesados en la industria, por decirle así, como por ejemplo el cofundador de Thursday Pools, Bill Cames, y de Eric Knight. Ellos dos que tienen muy buena relación y de hecho destaparon este tema en un episodio bastante reciente en la versión al inglés de este programa, Brew Your Poop. Para todos aquellos que les gustaría escuchar dicha versión y no mi interpretación o mi explicación, les voy a dejar el link aquí en la descripción del episodio. De hecho, Thursday Pools compró a River Pools allá en el 2023. Son dos marcas hermanas y dos de las compañías más grandes que existen aquí en los Estados Unidos para la fabricación de este tipo de acabados, este tipo de piscinas. Y no sé por qué yo pensaba que existía también Friday Pools como una extensión, pero no existía así. Resulta que le pusieron Thursday Pools a la compañía de fabricación para que la gente sintiera la misma emoción o la anticipación de que casi se llegaba el fin de semana a la hora de recibir o de que se les instale su piscina. A mí me parece bastante ingenioso, la verdad. Hasta que no salgan artículos científicos o publicaciones oficiales, por favor tómense este tema como una hipótesis. Digo, pueden probarlo, pueden empezar a experimentarlo, pero es un tema relativamente nuevo, es también bastante relevante y por eso sentía que era importante de cierta manera interpretarlo y comunicárselo a ustedes, mantenerlos al tanto de todas las investigaciones, las actualizaciones que salen en nuestra industria. Al final ese es el objetivo de este podcast. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Por décadas, la industria en realidad ha reconocido este problema a gran escala, pero nunca se había invertido el tiempo o el dinero suficiente para llegar al origen. Y yo creo que esta condición en piscinas o en albercas de fibra es tan vieja como el incremento en la popularidad de este tipo de acabados. Generalmente los expertos decían que se debía principalmente al abuso del cloro o a un mal mantenimiento de la química en sí, que el pH estaba fuera de rango, o simplemente con la constante exposición a los rayos UV, que esto terminaba oxidando el mismo plástico del acabado. Se decía que a veces el dueño de la casa o el propietario o a veces también el profesional del servicio simplemente quemaba el acabado debido al constante abuso con el cloro o las prácticas incorrectas del mismo químico. Y después, hasta por un momento también se tomó generalmente como aceptado que era simplemente una condición de scale, una condición de incrustación de calcio, una incrustación de sarro. Pero precisamente ahí es en donde se les empezó a caer el teatrito, porque una de las principales cosas que nosotros empezamos a notar como compañía también, fue que si fuese algún tipo de carbonato de calcio o algún tipo de sarro esta condición, se podría tratar muy fácilmente con ácido muriático o en realidad con cualquier tipo de ácido. Todos sabemos que cualquier precipitación de calcio, incrustación, reacciona muy fácilmente al ácido, se disuelve.
Y es de hecho por eso que muchas de las prácticas en nuestra industria para revitalizar o limpiar un acabado cementoso utilizan el ácido en sí. Tratamientos que en ocasiones son bastante agresivos, que no siempre recomiendo, por cierto, pero la cosa estaba en realidad en que este tipo de fenómeno o esta condición, el chalking, como le pusimos, o el deterioro, era completamente inmune al ácido. Uno podría intentar tratarlo y tratarlo de manera químicamente agresiva y en realidad no pasaba nada, lo cual condujo a pensar que era simplemente un deterioro en la polimerización del acabado, ¿no? Y antes de que empecemos a hablar de la ciencia detrás de las cosas que estaban discutiendo el señor Bell con Eric Knight en el episodio en inglés, pues es importante que entendamos cómo se llega a este desastre. Y tiene que ver, de hecho, mucho con la naturaleza de cómo nacen estas piscinas o cómo se fabrican este tipo de acabados. En los Estados Unidos, aquí, especialmente en la zona del noreste, lugares como Nueva Inglaterra o Nueva York o Massachusetts, las piscinas de fibra de vidrio son las reinas absolutas en el mercado. Son ridículamente populares y yo creo principalmente es por dos razones. Primero es su flexibilidad química, que aguantan perfectamente las temperaturas extremas, los ciclos de congelación y descongelación que ocurren a veces en el invierno. Y en cuanto a comparación, por ejemplo, con las piscinas cementosas que requieren un mayor cuidado a la hora de cerrarlas, particularmente para el invierno, un enfoque químico. Tenemos otros episodios en particular acerca de este tema para evitar daños al acabado cementoso durante las temperaturas extremas del invierno. Tenemos blogs. Le recomiendo familiarizarse si esto es algo nuevo para usted. Pero bueno, en segundo plano también, pues está el costo y la rapidez con la cual se pueden instalar este tipo de cuerpos de agua. La velocidad de la instalación, digo, tomando en cuenta que el noreste de los Estados Unidos, pues sufre cambios climáticos, ¿verdad? De temporada, obviamente. Y la temporada de calor es súper corta. Estamos hablando a lo mejor de 3, 4 meses. Nadie quiere esperar precisamente esa cantidad de tiempo para que un equipo de constructores o de albañiles vengan, que se pongan a hacer el hoyo, que instalen la varilla, que después proyecten el hormigón y luego después el acabado. Todo ese proceso, ¿no? Pues tarda bastante tiempo. En contraste, la fibra de vidrio no se construye en el patio. Se fabrica en un entorno controlado dentro de un tipo de nave industrial bastante regulado en cuanto a la temperatura y a la humedad. Es un proceso químico, de hecho, y el cascarón entero, la forma de la piscina, se fabrica en base a un tipo de molde gigante y después que está terminado lo trepan en un camión, hacen el hoyo, lo bajan directamente en la forma del hoyo ya con una grúa y listo, en un par de semanas se puede estar nadando básicamente. El truco aquí está en el proceso químico que se oculta a veces en la fabricación del mismo acabado, de la misma fibra de vidrio. La manera en la que funciona es que se toma el molde y de hecho al molde se le rocía o se le aplica la capa de gel, también conocida en inglés como gel coat, que es que es la sustancia líquida que le da el tono, que le da el color y a veces también la misma textura a la piscina. Es la superficie con la que de hecho tenemos contacto, la superficie de la capa de gel. Y de hecho, esta capa de gel es básicamente una resina que después va a endurecerse cuando se le aplica la fibra de vidrio. Pero como resina naturalmente es bastante líquida a la hora de la aplicación, por lo cual se necesita que se le agregue cierta viscosidad y es ahí donde entra el ingrediente principal, el ingrediente secreto, un polvo microscópico que está hecho a base de silicio, que se conoce como silicio pirogénico, silicio ahumada y es un agente tixotrópico. Y tal vez la palabra suena muy dominguera, pero quiero que se imaginen que se van a comer unas papas fritas y que le van a poner salsa ketchup. Y cuando se encuentra contenida esta salsa dentro de la botella es súper espesa y no se mueve muy fácilmente. Pero una vez que nosotros agitamos y apretamos el envase contenedor y la empezamos a escurrir, obviamente la salsa ketchup empieza a fluir de manera muy sencilla o de cierta manera casi como si fuera más líquida y menos en forma de una pasta. Lo mágico es que en el momento en que la catsup toca las papas fritas, se vuelve a espesar y se vuelve a quedar adherida en su lugar, ¿no? O cuando la ponemos en el plato. Este comportamiento es muy similar con el gel coat, con la capa de gel.
en donde al principio es muy líquida a la hora de pasar por la pistola o el instrumento rociador, que se utiliza para precisamente rociar el material en el molde. Después, a la hora de adherirse, se pone bastante espesa y es gracias al mismo silicio, al mismo agente tixotrópico, palabra que aprendí el día de hoy, de hecho. El detalle crítico aquí es que el silicio se queda ahí dentro de la misma mezcla de resina, de la capa de gel. Y después se le agrega un agente a la resina, hasta donde yo sé, un agente endurecedor. Y es ahí cuando se le empieza después a proyectar la fibra de vidrio que viene como en pequeñas, pues sí, en pequeñas fibras. Después se compacta con rodillos, etcétera, ¿no? Durante este proceso y mientras que la capa de gel se está curando, existe un proceso químico que se llama polimerización, que es básicamente el proceso atómico en donde los polímeros de la resina empiezan de cierta manera a unirse fuertemente y empiezan ahí a endurecerse, hacer que la superficie y la piscina en sí sea de alta densidad, de alta dureza, y con el beneficio agregado de que es bastante ligera. Y es justo ahí, de hecho, en esa ligereza y en el proceso de polimerización, en donde el señor Bill Cames le explica a Eric cómo se conecta todo. Porque verán, la polimerización es básicamente cuando las moléculas de la resina se agarran de las manos a nivel atómico para formar una cadena indestructible. Pero Bill menciona algo muy clave en el episodio. Para que esa cadena sea perfecta, el curado en la fábrica tiene que ser básicamente impecable. Si la temperatura o la humedad fallan tantito, o si el químico endurecedor no se mezcla al 100%, quedan pequeños eslabones sueltos. Quedan espacios microscópicos en donde la resina no se cerró por completo y esos polímeros defectuosos se vuelven el talón de Aquiles una vez que la piscina ya está llena de agua y los años por seguir, ¿no? Una vez que ya está expuesta al mundo real. Esto tiende a pasar comúnmente en ángulos como en las circunferencias de los escalones. Sin embargo, a pesar de los altos controles de calidad y el compromiso en utilizar los materiales de mayor calidad, el problema de chalking y el problema del deterioro seguía afectando a Thursday Pools y prácticamente a cualquier otro fabricante de revestimiento de acabado de fibra de vidrio. Y es aquí en donde la historia empieza, de hecho, a ponerse bastante interesante, porque si nos regresamos unas décadas atrás, cuando este fenómeno del chalking empezó a masificarse, los fabricantes estaban completamente desconcertados. Al ver que al alterar y modificar sus estándares tal vez minimizaba el fenómeno, pero no lo eliminaba, decidieron desarrollar la teoría de que era un problema de mala química. Teoría que de hecho mantuvieron hasta la fecha. Argumentaban que el fenómeno era incrustación o sobresaturación de carbonato de calcio. Pensaban que el sarro se estaba pegando en el plástico. Y para proteger sus cascarones, para proteger su producto, obviamente, los fabricantes empezaron a recomendar en sus manuales una de las ideas más descabelladas que nosotros hemos visto en la química de piscinas. Básicamente exigirle al usuario o al profesional del servicio que mantuviera la dureza de calcio al mínimo absoluto, idealmente por debajo de las 100 partes por millón, y al mismo tiempo un pH al mínimo, idealmente entre 7.2 y 7.4, lo cual es relativamente imposible de conseguir por un tiempo prolongado, como muchos de nosotros lo sabemos. Ahora, si analizamos la situación con frialdad, ¿por qué demonios iban a recomendar eso? Y de cierta manera, ¿por qué parecía funcionar también? Porque bueno, si tú obligas a una piscina a tener menos de 100 partes por millón de calcio, y diciendo que tendríamos la alcalinidad equilibrada, ¿no? En el estándar de entre 80 y 120. Y además combinamos eso con un pH en 7.2 o menos, lo que estamos haciendo en realidad, según el mapa del ISL, del índice de saturación de Langelier, que para este punto todos conocemos, es producir un agua increíblemente corrosiva, un agua hambrienta, en otras palabras, un agua con baja saturación. Es un agua agresiva que nunca en la vida va a permitir que el calcio se precipite o se adhiera en cualquier punto del ecosistema. Prácticamente mantenían el calcio en jaque, haciendo que el agua fuera un ácido latente. Pero claro, los fabricantes de vidrio estaban cuidando su plástico, estaban cuidando su acabado a costa de destruir todo lo demás. El agua tiene que saturarse de alguna manera. Y si no lo encuentra en el vaso de la piscina, si no lo encuentra la química en sí, se lo va a robar a los componentes del sistema. El principal afectado aquí, el intercambiador de calor.
el calentador, ¿no? El heater, que termina completamente carcomido y perforado en cuestión de un par de temporadas por culpa de esta práctica tan extrema. Entonces, a lo mejor arreglamos un problema, pero causamos otro. Si avanzamos en el tiempo, cuando Orenda empezó a verse involucrado, nosotros sabíamos que la idea de bajar el calcio a lo más mínimo era una locura, que destruía los equipos, y empezamos a formular nuestra propia hipótesis, ¿no? Y a notar una perspectiva diferente. En ese momento, nuestra principal deducción era que un bajo índice de saturación del Angelier era principalmente lo que estaba causando el deterioro, que era el causante principal. Y de hecho, tal vez si nos regresamos algunos de los episodios que yo he publicado en relación a este tema, a las piscinas de fibra de vidrio, podrá percibir que exactamente es lo que estamos compartiendo. Que un bajo índice de saturación del Angelier en acompañamiento con rayos de UV, en acompañamiento con las condiciones típicas de los abusos de cloro en exceso, con la falta de dilución de los mismos químicos, que era una tormenta, era la receta perfecta para causar este daño, ¿no? La teoría que estamos construyendo planteaba que ese castigo constante y que el agua ácida era lo que iniciaba el problema, sirviendo como el primer paso para que todo el fenómeno de degradación de la superficie se desencadenara. Y basándonos firmemente en esas creencias que teníamos en ese momento, empezamos a desarrollar artículos de blogs, empezamos a desarrollar podcasts, empezamos a dar clases y simplemente empezamos a educar a la gente con toda la carne en el asador, que llevamos al mundo a pensar que el ISL era una ley universal que no discriminaba del tipo de acabado y que aplicaba exactamente igual para cualquier superficie, fuera de cemento, fuera de vinilo, fuera de fibra de vidrio. Salíamos a decir con toda la seguridad del mundo que mantener entre 200 y 300 partes por millón de grasa de calcio era perfectamente aceptable e incluso necesario, precisamente para beneficiar las otras partes del sistema, como otra vez el calentador. Claro, imagínese el impacto que esto tuvo, ¿no? Causó una gran conmoción tremenda en nuestro mercado, en nuestra industria, y básicamente hizo que el tema se volviera 1000 veces más relevante, porque de la nada aparecía una compañía de químicos desafiando abiertamente las políticas de garantía, las políticas oficiales y las teorías de los mismos fabricantes que habían defendido estos ideales por décadas para este momento, ¿no? Entonces estamos parados en dos esquinas completamente opuestas. La buena noticia fue, y gran muestra de madurez en mi parecer en cuanto a nuestra industria, fue que en lugar de agarrarnos a sombrerazos y ponernos a pelear, a decir tú estás mal, yo estoy bien, esto desencadenó como una colaboración bastante productiva. Por ejemplo, Bill Cames y todo su equipo de ingenieros de Thursday Pools, en lugar de cerrarnos la puerta, se mantuvieron en contacto constante con nosotros. Dijeron que la única forma de en realidad resolver el dilema era dejar de adivinar y ponerse a desarrollar más experimentos, invertir un poco más en pruebas de laboratorio reales, ¿no? En lugar de solo formularse ideales y políticas de garantía en base a eso. Al principio de esta colaboración, la hipótesis que se tenía y lo que mencionaba Eric Knight en los primeros debates era que estábamos lidiando con óxido de calcio. Creíamos que el calcio del agua reaccionaba con los componentes de la resina que se había degradado por el sol, o con el cloro en exceso, o con la misma agua agresiva. Y sin embargo, en este nuevo episodio, Bill Cames, el cofundador de Thursday Pools, finalmente nos confirma que después de meter las pruebas en el laboratorio bajo análisis microscópicos avanzados, han encontrado molecularmente la prueba infalible, no solo el origen, sino también cómo prevenir este problema desde la raíz. Y resulta que lo que descubrieron no era del todo óxido de calcio, sino que era silicato de calcio. Básicamente una combinación, tal como se combina el carbonato que existe en el agua con el calcio después de que el calcio se sale de solubilidad básicamente y empieza a precipitarse, empieza a formar el sarro, cuando el agua está muy rica en esta saturación. De la misma manera, cuando existe silicato o que proviene del silicio al final, en exceso, es muy fácil que el calcio se combine y empiece a dejar empieza a generarse una reacción.
¿Se acuerdan de la lección que les di hace un momento acerca de la fabricación y este proceso imperfecto de la polimerización en los ángulos y en los escalones y en algunas zonas débiles? Bueno, según Bell explicaba, eh, en estos puntos críticos donde los eslabones atómicos de la resina no se cerraron al 100%, en donde el gel coat o la capa de gel queda microscópicamente poroso, cuando se expone esta resina débil a un pH descontrolado o a un choque con cloro agresivo de manera perpetua, que es bastante común en el mantenimiento, seamos honestos, a la larga el plástico se termina de romper, se termina degradando y completamente deja expuesta esa famosa sílice, ese famoso silicio, la sílice pirogénica, ¿no? Ese polvo de silicio que se metió como espesante durante el proceso de fabricación. Entonces el calcio que ya está en el agua, atraído por el silicio libre, se mete en esos poros defectuosos y simplemente se enlaza químicamente. Se empieza a soldar dentro de la misma matriz del plástico. Pero aquí es donde empieza, de verdad, ha sido bastante largo ya el episodio, muy denso en términos de información. La verdad es que yo tengo muchas notas, las estoy leyendo, les soy 100% transparente porque no soy del todo experto. Muy pronto lo seré y poco a poco vamos aprendiendo. Pero bueno, lo que de verdad se me hace verdaderamente interesante del episodio es que Bill y Eric explican de hecho que el silicato de calcio tiene una propiedad física muy particular, que es de hecho un cristal de color grisáceo o blanquecino que a diferencia del sarro normal es completamente inmune al ácido. Y que por eso cuando intentas lavarlo con ácido el silicato ni se mutaba. De hecho, lo único que hacía era corroer más el plástico alrededor, empeorando tal vez el problema. La superficie no es que estuviera sucia, no es que tuviera una sobresaturación o una incrustación de calcio, simplemente la superficie estaba calcificando y creando una nueva estructura mineral híbrida de manera químicamente, atómicamente hablando, ¿no? Dentro de la resina. Y es ahí en donde entra el verdadero llamado de atención y el enfoque científico que les voy a proporcionar, que les voy a dejar el día de hoy. Recordando, por supuesto, que todo esto sigue siendo una teoría en desarrollo. No hay artículos oficiales que se hayan publicado aún. Los datos son preliminares, son obtenidos y de cierta manera hasta un punto privados por Thursday Pulse. Pero sin embargo, esta hipótesis nos obliga a cambiar un poco las reglas del juego. De hecho, en 3 formas muy específicas. Primero, tenemos que dejar de hacer la costumbre de tener prácticas de cloración agresivas. Bell explicaba que abusar de oxidantes potentes como lo es, por ejemplo, el hipoclorito de calcio, el famoso cal-hypo, el hipocal, por cierto, es un oxidante tipo 3, que abusar de este tipo de químicos a la hora de hacer choques es como tirarle ácido de batería al gel coat, a la capa de gel, que es una oxidación muy violenta que destruye y que a la larga empieza a debilitar dichos polímeros y de hecho acelera la exposición del mismo silicio. Y que es parte fundamental del cuidado de este tipo de acabados, de hecho, mantener un uso extremadamente conservador de cualquier tipo de cloro. Y sobre todo, digo, esto es algo que nosotros siempre hemos promovido en Horrenda, pero sobre todo asegurar la dilución apropiada antes de que se le dé un choque a la piscina. Bill y Eric hacían mucho énfasis en que el cloro líquido es por mucho la opción más gentil para las piscinas de fibra de vidrio. Al ser un líquido, su facilidad de dilución es inmediata, lo que lo convierte en la mejor alternativa si te ves en la necesidad de hacer un tratamiento de choque, ya que se distribuye de manera uniforme y no crea necesariamente puntos calientes o puntos concentrados en ciertas zonas de la superficie. Les recuerdo, al final del día yo trabajo para HASA, entonces esto es de noticias excelentes para nosotros. En realidad no tuvimos nada que ver, ¿no? Es como que estamos pagando de alguna manera para que se digan este tipo de cosas, o tal vez sí, no sé, ya se lo dejo a usted de criterio. Pero la conclusión aquí es que si lanza cloro directamente en las superficies, ya sea cloro en polvo, cloro granular, y deja que esos granos se queden asentados en el fondo, descansando, a veces en las zonas menos profundas o a veces en los escalones también, estamos creando zonas de shock
localizadas y estas zonas van a tener un poder oxidante bastante brutal en la zona de contacto. Y con el tiempo, pues eso va a ir destruyendo la polimerización de la misma resina, se carcome el plástico, se expone el silicio y esto le deja el trabajo facilito al calcio que ya existe en el agua, en la química de la piscina, para simplemente llegar a unirse y rematar el daño, ¿no? Así que si por alguna razón está usando cloro granular, cloro en polvo en las piscinas de fibra de vidrio, yo sé que tal vez en el mercado en Latinoamérica, en el mercado en España, en Europa, también las piscinas de fibra de vidrio son muy populares, las que vienen prefabricadas y que se instalan. Esta recomendación es especialmente específica para todos ustedes, amigos. Tengan mucho cuidado en este tipo de acabados a la hora de abusar de agentes oxidantes como lo es el cloro. Procure su dilución apropiada. Pero bueno, en segundo punto, punto número 2, es el control estricto del pH y del ISL. No es algo opcional, es de hecho el único salvavidas, porque la solubilidad del calcio en el agua depende directamente del pH, depende directamente del índice de saturación del Langelier. Conforme el pH aumenta, el ISL aumenta, el agua se hace más alcalina, el calcio pierde su solubilidad y tiende a precipitarse. Si deja que el pH se dispare, el calcio va a salirse de la solución y va a encontrar este silicio que a veces va a estar expuesto y simplemente se va a soldar con él y pues va a generar esta condición hasta donde ellos lo explican, ¿no? Entonces el mantenimiento apropiado del pH es también de la mano del índice de saturación del Langelier. Y tercero, último, tal vez el punto más importante, la clave especial de este episodio, el nuevo descubrimiento por lo menos, es que hay que retener el calcio. Ya sea cualquiera que sea el nivel, hay que pretender retenerlo con un enlace químico. Y hay que aprender a usar la química moderna a nuestro favor. No siempre se hace mucha la diferencia entre qué es quelar y qué es secuestrar. Los agentes quelantes que tenemos, los agentes secuestrantes que existen en nuestra industria, de que encuentras en la tienda de piscinas, muchas veces tienden a estar basados en fosfatos. La secuestración es básicamente un proceso químico en donde la sustancia se pega al calcio, al metal, al mineral de manera temporal, pero con el tiempo el cloro destruye precisamente este enlace, se terminan liberando los ortofosfatos, lo cual empieza a dejar fosfatos en el agua, ¿no? Muchos de los químicos de esta naturaleza son aquellos químicos que tienen la premisa como de removedores de manchas, inhibidores de metal, inhibidores de sarro, disolución de sarro. Muchos de estos químicos su naturaleza va a ser de secuestración o de quelación. Nosotros en Horrenda secuestramiento, la verdad no sé la palabra correcta en español, pero el SC1000 de Horrenda, el que nosotros tenemos, no está hecho a base de fosfatos, es un agente quelante, lo cual significa que actúa como una garra molecular, tiene cierta ingeniería superior y se envuelve al calcio de manera permanente. Mantiene la superficie así de manera un poco más impecable y de todas maneras al final del día este enlace va a degradarse con el tiempo. Y es por eso que el tratamiento semanal con el producto es importante y no es que esto sea una estrategia de mercadotecnia. Veo afirma el 100% de las veces que pudieron evitar la degradación en especímenes en donde se exponían las muestras a agua con calcio quelado, es decir, agua que ha sido tratada con un agente quelante, un agente secuestrante. Pero bueno, mucha información el día de hoy. En conclusión, no exponga sus acabados de fibra de vidrio a fuertes tratamientos de cloro sin el cuidado apropiado. Tenga mucho cuidado con la dilución de estos productos y el manejo de sus niveles habituales. Equilibre el índice de saturación del Langelier, equilibre el pH y cualquier nivel de calcio que tenga en el agua tiene que estar tratado químicamente con un químico secundario, un agente quelante como el SI1000. Y estaremos también muy atentos a las publicaciones oficiales que salgan acerca de esta investigación entre Thursday Pools y Horrenda. Puedes saber que si se suscribe a nuestras noticias
en nuestro sitio de internet, en nuestro blog, le va a llegar la información directamente a su correo electrónico. Por ahora, la ciencia nos ha dado las herramientas para todos aquellos que quieran ponerlo en práctica. Como siempre les digo, inténtenlo a lo mejor en una alberca, en una piscina o en 5 piscinas. No conviertan toda su ruta si es que es profesional del servicio. Espero seguir escuchando sus comentarios, sus sugerencias. Mi nombre es Miguel Chávez. Ha sido un placer ser el intermediario y traerle toda la adaptación de esta información. Muchas gracias. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.